es la densidad del alcohol, o sea que esto siempre va a ser 0,8, ¿sí? Dividido 100. ¿Y por qué dividido 100? Porque la graduación alcohólica de las bebidas está expresada cada 100 mililitros, ¿sí? Y yo acá en realidad estoy poniendo lo que me tomé ese día. De esta forma entonces obtenemos esto, la cantidad de gramos de alcohol que yo consumo o consumí en determinado momento, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que así como, por ejemplo, los hidratos de carbono y las proteínas, cada 1 gramo nos aportaban 4 calorías, o 1 gramo de grasas nos aportan 9 calorías, ¿sí? El alcohol nos va a aportar 7 kilocalorías por cada gramo consumido. Después, cuando yo tenga la cantidad de calorías que consumí en el alcohol, lo que tengo que hacer es de la fórmula sintética, ¿sí? En donde tengo expresado hidratos de carbono, proteínas, grasas, en porcentajes, kilocalorías y gramos, lo que tengo que hacer es esas calorías las voy a restar de la fórmula sintética de la parte de las grasas. No se preocupen, ahora lo vamos a hacer todos juntos para despejarnos las dudas. Entonces veamos el primer ejemplo, yo armé 2 ejemplos. Después si queremos saber de alguna otra cosa, lo vamos viendo. Les mandé, como les dije recién en el chat, vieron que les puse un archivo que se llama Composición Química de Bebidas Alcohólicas, ¿sí? El tema es el siguiente, esa tabla es una tabla vieja de un lugar que se llama Cenexa, ¿sí? Que hacía composición química de diferentes alimentos, pero el problema que tenemos con el alcohol es que los fabricantes no tienen que declarar, o sea, no tienen obligación de declarar la composición química del producto. Tienen obligación de declarar la graduación alcohólica. Entonces no tenemos mucha información al respecto. Entonces, si bien esta tabla es vieja, vamos a trabajar con esta porque es lo único que hay. Estuve tratando de buscar más información y no pude encontrar, ¿sí? Entonces, empecemos con el ejemplo. Mi ejemplo es, en este caso, por ejemplo, se consumen 2 vasos chicos de vino tinto. El vino tinto tiene una graduación alcohólica aproximada de 11,5% de grados de alcohol, ¿sí? Es decir, 11,5 grados de alcohol cada 100 mililitros de bebida. Entonces yo necesito calcular la cantidad de gramos de alcohol para poder sacar las calorías. ¿Qué uso entonces? La fórmula que vimos recién, que es la fórmula de Gastineau. En donde tengo la graduación de la bebida alcohólica, en este caso 11,5, que es el vino tinto, los mililitros consumidos, son 400, por 0,8, que es la densidad del alcohol, y este número no va a cambiar nunca, dividido 100, porque todo está expresado, este 11,5, en 100 mililitros. Hago esta famosa cuenta y me da, en gramos de alcohol, son 36,8 gramos de alcohol. ¿Se acuerdan la recomendación que vimos inicial? ¿Cuál era el máximo para hombres y cuál era el máximo para mujeres? 30 gramos en hombres, 30 en hombres, 20 en mujeres. Por lo tanto, ya con simplemente estos 2 vasitos de vino, me estoy pasando de la recomendación máxima saludable para lo que sería alcohol, ¿sí? Pero bueno, ese es un detalle aparte. Paula, sí. ¿Esta recomendación es semanal, diaria, mensual? Diaria. Recomendación diaria. Perfecto. Sí, en realidad la recomendación es no consumir alcohol. Claro. Pero te ponen como máximo tolerable, ¿sí? 30 gramos para hombres, 20 para mujeres. Entonces, ya acá en esta copita de vino de 400 mililitros, tenemos 36,8 gramos de alcohol. ¿Qué hacemos ahora para sacar las calorías? ¿Qué debiéramos hacer? Lo multiplico por 7, acuérdense que 1 gramo de alcohol me aporta 7 kilocalorías, ¿ok? Entonces voy a estar consumiendo con ese vasito de vino tinto 257,6 calorías. Entonces. Hola, te hago una pregunta. ¿Sí? Pusiste, se consumen 2 vasos de vino. Sí, 2 vasos de 200 mililitros, cada uno son 400 mililitros en total. ¿Sí? Por eso les puse entre paréntesis el total. 400 mililitros de vino. ¿Sí? Es eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Como les dije,
calorías del alcohol las voy a restar de la grasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una fórmula sintética para 2000 calorías, que podría ser esta distribución, 55, 15, 30, ¿sí? Yo tengo 600 kilocalorías que provienen de las grasas. A eso le voy a tener que restar las kilocalorías que vienen del alcohol, que son esas 257 que yo me tomé. Entonces, 600 de las grasas menos las 257,6 del alcohol son 342 kilocalorías. Esto es lo que yo voy a tener que cambiar acá y poner en la fórmula 342 calorías. Por lo tanto, para saber cuántos gramos de grasa voy a poder comer en el día, ¿qué tengo que hacer? Esto ¿cuánto lo divido? Para poder cambiar este número. ¿7? No, ¿cuántos gramos? Estoy en grasas ahora. Ya el alcohol Perdón, lo 9, tengo 9. restado. Claro, Tengo 9 entonces. 9, perfecto. Entonces estas 342 calorías las divido en 9 para saber cuántos gramos de grasa voy a poder comer. Entonces mi plan de alimentación del día, en vez de tener 66 gramos de grasa, si yo me tomo esos 2 vasitos de vino de 400 mililitros, va a tener 38 gramos. ¿Sí? Así que es un plan bastante restrictivo de grasas si yo ya me tomé unas copas de alcohol. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Siempre se va a restar de las grasas. Entonces, de esta forma lo calculo. ¿Qué pasa ahora? Como les dije, yo les mandé esa tabla de composición química de alimentos. Hasta acá tenemos las calorías que me aportan los gramos de alcohol. Pero aparte, yo a mi tabla de distribución, ¿sí? A mi fórmula desarrollada, donde tengo cada alimento, como hicimos la semana pasada, le voy a tener que agregar estos 400 mililitros de vino, porque tienen hidratos de carbono y también tiene algo de grasas, ¿sí? Entonces, en esa tabla divina que yo les pasé, que está escaneada porque es de un libro, el vino tinto común, fíjense que tiene 2,5 gramos de hidratos de carbono cada 100 mililitros y 0,2 gramos de grasa cada 100 mililitros, ¿sí? Y acá está el porcentaje de alcohol, 11,5 gramos. Entonces, lo que tengo que hacer es agregar esto como si fuese un alimento y sumarle también las calorías que me aportan. Que si bien no van a ser muchas, todo suma, ¿sí? Entonces hago la tabla como habíamos hecho la otra vez. El alimento, que son 2 vasos, lo traduzco a gramos, son 400, ¿sí? Me va a aportar, si en 100 mililitros hay 2,5, en 400 me aporta 10, ¿sí? 10 gramos de hidratos de carbono. Nada de proteínas y 0,8 de grasa, porque cada 100 me aporta 0,2. Saco la cuenta y entonces a esas calorías del alcohol, fíjense que yo te tengo que agregar esto, que son 47,2 calorías, ¿sí? Entonces tengo las 257 calorías por los gramos de alcohol que yo calculé primero con la fórmula de Gastineau. Y ahora le sumo las calorías de la composición química del vino, ¿sí? Que son 47,2. Entonces esos 400 mililitros de vino representan a 305 casi calorías, ¿sí? Y de esta forma podemos calcular con cualquier otra bebida. Lo que hay que tener en cuenta es que yo tengo que tener, por un lado, la graduación alcohólica de la bebida y por otro lado, la composición química. Por ejemplo, todo lo que son bebidas blancas destiladas generalmente no aportan hidratos de carbono, ni proteínas, ni grasas, ¿sí? Lo único que tienen es el porcentaje de graduación alcohólica, que generalmente encima es bastante elevado, ¿ok? Entonces, miremos otro ejemplo. Yo lo hice ahora con cerveza, ¿sí? Una pinta que tiene 500 mililitros. Elegí cerveza negra. Igual no es cerveza artesanal, ¿sí? La tabla que tienen es cerveza industrializada. Y como les decía antes, como no tienen obligación los fabricantes de declarar los macronutrientes, no tenemos tablas de referencia. Pero muy probablemente, ¿sí? Y por cómo es la consistencia también de las cervezas artesanales y demás, muy probablemente tengan mayor cantidad de hidratos de carbono, ¿sí? Las cervezas artesanales. Entonces, calcularlo ahí va a ser complicado. Lo que sí generalmente nos dan todos es el porcentaje de graduación alcohólica. Eso generalmente los tienen todos, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, esta cerveza negra que tiene una graduación alcohólica del 6%, hacemos la fórmula de Gastineau primero para ver la cantidad de gramos, ¿sí?, de alcohol que voy a consumir. Entonces, 6, que es el 6% de graduación alcohólica, 500, que son los 500 mililitros que yo me tomo, 0,8, que es la densidad de alcohol y no cambia, hago primero esta cuenta, divido todo por 100, y me da que voy a consumir, que consumo 24 gramos de alcohol en esa pinta que tiene 6% de graduación alcohólica, ¿sí? Lo multiplico por 7, que son las calorías del alcohol, y entonces yo en esa pinta estoy tomando de alcohol 168 kilocalorías. ¿Ok? ¿Qué hago ahora? Le sumo las de la composición química. Si se fijan en la tabla que les mandé, consulta, ¿ustedes tienen grupo de WhatsApp para mandarse esa tabla, así les llega a todos? Sí, sí, sí. Sí, Joya. sí. ¿La que mandaste Por favor, recién? si alguien me hace el favor y la manda, yo después igual se las paso a Vane para que la suba al Dropbox, ¿sí? Pero así La ya la mandamos, tienen la mandamos. todos. Bárbaro, mil gracias. Entonces, si se fijan en la composición química de esa tabla, la cerveza negra, que está ahí, tiene 6 gramos de hidratos de carbono cada 100, 0,8 de proteínas y nada de lípidos. Entonces voy a hacer las cuentas, ¿sí? Voy a tener 30 gramos de hidratos de carbono en 500 mililitros y voy a tener 4 gramos de proteínas en esos 500 mililitros. ¿Qué hago? Sumo estos dos porque tanto hidratos de carbono como proteínas me aportan 4 kilocalorías por gramo, así que son 34 gramos por 4 kilocalorías, son 136 calorías. Por lo tanto, yo tengo que sumar las kilocalorías que me aportan los gramos de alcohol, que son 168, ¿sí?, más las kilocalorías que me aporta por la composición química en sí de la cerveza. Entonces, en una pinta, yo tengo 304 calorías. ¿Ok? Es como very much. Y si, por ejemplo, y esto lo que pasa es que no tengo, tendré que hablar con alguna fábrica de cerveza. Ah, ya sé con quién voy a hablar. A ver si tienen alguna tabla de composición de cervezas artesanales. Nicolás pregunta, ¿por qué se resta del consumo de grasas diarias y en su mayoría aportan hidratos de carbono? Nico, tenés que separar lo que se resta de las grasas son los gramos de alcohol, ¿sí?, las calorías del alcohol, no las calorías de la composición química del alimento. Porque como te decía, por ejemplo, un whisky o vamos a hacer un vodka, no tiene hidratos de carbono, no tiene proteínas y no tiene grasas. Lo único que tiene es alcohol, ¿sí? Entonces todas sus calorías van a ser de los gramos que aportan de alcohol. Y se restan de las grasas porque lo que pasa cuando uno toma alcohol es que no es que el alcohol fija las grasas. El alcohol es tóxico para el cuerpo, ¿sí?, para el organismo. Por lo tanto, cuando entra un tóxico en el organismo, el cuerpo lo primero que va a tratar de hacer es eliminar eso. Entonces, por ejemplo, si yo estoy comiendo, pero aparte estoy consumiendo alcohol, toda mi maquinaria digestiva, mis enzimas y todo, se van a poner en campaña para poder eliminar el alcohol, ¿sí?, dejando un poco de lado lo que es el proceso digestivo de los alimentos. ¿Y qué hace con los alimentos? Los digiere rápido como puede y la mayoría los almacena, todo lo que son hidratos de carbono y grasas los va a almacenar en el tejido adiposo, rápidamente. Porque ahí la principal urgencia es sacarnos el alcohol de encima, ¿sí?, que es tóxico. Entonces, todo nuestro organismo se va a dedicar a sacar el alcohol. Y lo que queda Profe, ahí, entonces, sí. ahí se va el mito de que tomar alcohol solo hace mal, es mejor en realidad. Que te tumbe, pero es mejor. Bueno, a ver, igual tengan en cuenta que el proceso digestivo, o sea, lo que yo almorcé al mediodía, todavía muy probablemente lo esté digiriendo. Entonces, no sé, si supongamos yo almuerzo un sábado a las 2 de la tarde, y a las 6 de la tarde digo, uy, qué lindo día está para tomarme una cervecita en el balcón, y me abro una cerveza, yo todavía estoy digiriendo todo lo que almorcé. Entonces también va a interferir ahí lo que queda restante de lo que había digerido, pero sí, podríamos decir eso. A grandes rasgos podríamos decir que si tomar sin comer, lo que va a hacer es que solamente mi cuerpo solo se está dedicando a sacar el alcohol de encima, ¿sí?
No sé, supongamos, vamos a hacer una con una bebida blanca, esperen que les comparto la pizarra. Vamos a hacer un ejemplo con una bebida blanca, cualquiera. A ver, yo voy a ir a la tabla que ustedes, las que les mandé recién, de las bebidas alcohólicas, que es esta, la tengo por el libro, ¿sí? En donde tenemos hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y la graduación alcohólica lo último. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar vodka. No sé si alguien toma vodka. El vodka tiene una graduación alcohólica de 45%, ¿sí? Y no tiene hidratos de carbono, no tiene proteínas, no tiene lípidos. Entonces, no sé, supongamos que me tomé, cada shot de vodka tiene 100 mililitros, pongamos que me tomé 2, entonces me tomé 200 mililitros de vodka. ¿Sí? Estoy siendo buena. Entonces vamos a hacer, lo primero que tenemos que calcular... 45 por 200 Claro, por muy bien. 0,8 Entonces, sobre 100. 45 por 200 por 0,8, vamos a decirlo despacio así entendemos. 45 de la graduación alcohólica, 200 porque me tomé 2 shots divinos, 0,8 que es la densidad del alcohol, y lo vamos a dividir los 100 mililitros. ¿Sí? Calculadora. ¿Dónde está mi calculadora? Acuérdense primero hacer este término y después dividir los 100, ¿eh? Uh. 72. 72 gramos de alcohol. ¿Qué hago ahora para sacar las kilocalorías? ¿Eso lo multiplicás por 7? Muy bien, porque cada gramo me aporta 7. Entonces esto por 7. 504. Entonces en esos 2 hermosos shots así chiquititos, estoy consumiendo 500 calorías. Toma mate. Prefiero tomar cerveza. Y sí, depende. Pero sí. Entonces fíjense. Profe, La cerveza tiene sí. mucho. El tequila tiene más o mucha menos lo cebada. mismo. No, paren. De a uno. Dale, Agus. ¿Te escucho? Respondiendo a la Nati, la cerveza tiene mucha cebada, tiene muchos cereales, es otra composición. Sí, por eso el problema es que no declaran la cantidad de hidratos de carbono. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta tabla que yo les pasé, una cerveza rubia, vamos a ver, ¿dónde está? ¡Ay, se me perdieron las cervezas! La cerveza, por ejemplo, común, la rubia, supuestamente aportaría 3,7 gramos de hidratos de carbono cada 100. Para mí, igual hay que ver después en el filtrado y todo eso, para mí las cervezas artesanales tienen una mayor carga de hidratos de carbono. De todas formas, acá estás tomando 200 mililitros, igual 200 mililitros de vodka yo creo que me desmayo, pero no puedo tomar bebida blanca igual, pero aporta 500 calorías. La relación, ¿sí? Igual sigue siendo bastante alta. ¿Quién más iba a preguntar algo? Yo te iba a preguntar que, ¿por qué se dice que la cerveza es un superalimento? ¿Qué es lo que tiene? ¿Quién dice que la cerveza es No sé, yo escuché que la cerveza como que es un alimento también. Eso porque son unos borrachos, ¿no? Que se quieren excusar. Sí, porque la cerveza está, claro, uno escucha lo que quiere escuchar siempre, ¿no? Entonces es como que la cerveza rehidrata y que... No, chicos, no es un superalimento de ninguna manera. Tiene alcohol y el alcohol es tóxico para el organismo, así que fíjate que no. Volvamos a la pinta, por ejemplo. Esperen que voy a sacar esto, lo voy a compartir. Volvamos a la pinta que teníamos acá. En gramos de alcohol. Esperen que era la anterior. Tiene 24 gramos de alcohol, una pinta. ¿Sí? Una pinta que tiene 6%. Porque esto va a variar de acuerdo al porcentaje. Pero, por ejemplo, no sé, a mí me gusta la IPA. Me gusta generalmente la IPA fuertona, que tiene, sí, también 6, 7 de alcohol. Ya estoy consumiendo 24 gramos de alcohol cuando la recomendación en mujeres es 20 por día. En una sola pinta. ¿Sí?
superalimentos y tiene algo que es tóxico para el organismo, eso lo dijo alguno que vende birra, seguramente. ¿Sí? Está súper hidratado, sí, mal. Bueno, Agustín dice que él leyó que la cerveza tiene componentes que disminuirían el Alzheimer, o como se escribe así. La realidad es que, bueno, habría que ver los estudios científicos. De todas formas, la cerveza es un producto a base de fermentación. Entonces, en todas las enfermedades que son autoinmunes, y el Alzheimer, si bien no es una autoinmune, es una degenerativa, pero puede llegar a tener alguna connotación autoinmune, en realidad los productos fermentados, las bebidas alcohólicas fermentadas no están recomendadas, ¿sí? Se desaconsejan. Como por ejemplo, no sé, en aquellas personas que tienen psoriasis, ¿sí? O lupus, en todo lo que son enfermedades de ese tipo. Así que no creo que esté recomendado, pero bueno, si hay un estudio Paula, científico que lo avala. tiranos un palito, dale, algo bueno aunque sea. Algo bueno, es rica, la cerveza es rica. ¿Qué sé yo? ¿Qué quieren que les diga? Yo soy fan. ¡Vamos, Paula! Lo peor que me pudieron hacer en la vida es abrir tantas cervecerías artesanales. Creo que fue como... Y qué fácil que es hacer cerveza. Muy malo. Sí, es fácil hacer cerveza, pero que te quede bien no sé si es tan fácil. Bueno, en fin. No, por entonces eso... tenemos este tema con las calorías del alcohol. Entonces, la parte de los gramos de alcohol, esas calorías son las que vamos a restar de las grasas. Lo que es la parte de composición química del producto, ¿sí? Lo vamos a sumar al listado de alimentos como si fuese otro alimento más, ¿sí? Con su cantidad de hidratos de carbono, proteínas, grasas, de acuerdo a lo que tenga. Pero bueno, fíjense que es bastante complejo, o sea, consumimos bastante, y ahora encima que viene el verano, mamma mía, consumimos bastante alcohol en general en Argentina, y vieron que con el tema de la cuarentena había aumentado mucho la venta de alcohol. Así que, qué sé yo. Pero bueno, no es una sana costumbre, sepámoslo, sepámoslo que no. Y lamentablemente no hay nada muy bueno que les pueda llegar a decir. Pero bueno, en moderación, como todo alimento o lo que fuere. Pero no es un superalimento, de eso podemos estar seguros. Cualquier cosa ¿Se puede todo lo que es durante el día juntarlo en el fin de semana? En vez de los 30 gramos, hago 3 por 7, hago 210 gramos después del fin de semana. Y tu hígado no sé si te lo va a agradecer, pero bueno, ¿sí? Después, bueno, ese es el problema Una patalquina también. ya está. El problema que hay con el alcohol, más allá de que, bueno, claramente lo que son macronutrientes van a tener una absorción, una mala absorción. El problema que tenemos también es y el principal, es con la absorción de los micronutrientes cuando se toma alcohol, ¿sí? Generalmente, muy probablemente absorbamos muy poco de esos micronutrientes. Por eso también en personas alcohólicas, ¿sí? Realmente con la enfermedad es muy difícil llegar a las recomendaciones diarias de los micronutrientes que habíamos visto, ¿sí? Porque tienen muy mala absorción. Entonces después empiezan a tener otros problemas de salud que tienen que ver con toda la falta de micronutrientes. Entonces, pero bueno, hasta 20 gramos, yo hasta 30 los hombres, podemos tomar. Pero fíjese que con una pinta de cerveza ya me paso de esa recomendación. Así que es difícil. Y claramente, como les decía, por ejemplo, en alto rendimiento deportivo el alcohol está vetado, ¿sí? Que después lo tomen o no es otro tema. Tenemos, bueno, yo soy de River, pero el Burrito Ortega sabemos siempre que ha tenido grandes problemas con el alcohol y sin embargo, cuando tenía que ir a la cancha y rendir, rendía. Pero bueno, son casos particulares, no la norma. En fútbol tenemos un problema muy grave con el alcohol en lo que son las inferiores. Por ejemplo, cuando yo estaba en Ferro, que en Ferro no hay reserva, es la cuarta, los chicos tenían 17, 18, algunos, y muchos eran de otras provincias o de otros lugares, vivían solos acá, así que los fines de semana era como un real descontrol, llegaba
llegaban el lunes con 2, 3 kilos arriba, un desastre, y las pretemporadas ni les cuento cómo llegaban. Entonces ahí teníamos que hacer como bastante campaña. Imagínate a un chico de 17, 18 años decirle que no salga, que no tome alcohol, que no haga esto, que no haga lo otro, cuando todo su grupo lo hace, es un tema ahí. Pero bueno, algunos lo entienden, otros no. Generalmente, el que no lo entiende después no queda tampoco, ¿eh? Yo por lo menos lo vi, el fútbol en ese sentido es bastante, un ambiente bastante mal parido. Pero bueno, fíjense que después tenemos muchos futbolistas que cuando se retiran engordan 30 kilos, que empiezan a hacer todo lo que no pudieron hacer en su momento. O bueno, ahora tenemos otros casos en donde ya hacen cualquier cosa, pero igual vale más la plata y lo que venden que otras cuestiones. Pero bueno, tema difícil. El alcohol en el alto rendimiento no debiera existir, ¿sí? Imagínense que yo tengo que restar esas calorías que está consumiendo de las grasas. Si se me acaban las grasas, las tengo que restar de los hidratos de carbono. Y entonces le estoy restringiendo un montón de, o sea, la persona está restringiendo un montón de macronutrientes que necesita para su rendimiento. Porque ya ahí sí estamos hablando de rendimiento deportivo, no de pasar el día. Entonces, bueno, es como complicado. Bueno. ¿Dudas o preguntas respecto al tema alcohólico del día de hoy? Ninguna. Bueno, vamos a pasar al desayuno y lo que vamos a hacer es algún ejemplo. No tengo ningún Excel abierto, no. Esperen que voy a abrir un Excel. Pero la pucha. No estoy pudiendo hacer las cosas. Dejar de compartir. Paula, te hago una consulta. Sí. ¿Todo lo que hablaste hoy sobre el tema de alcohol entra también en parcial? No. Ok. Tendría que decir que sí, ¿no? No, porque me pareció, entra. viste, que dijiste que fue como una changa, así como un plus. Sí. Un plus a pedido del público. Pero no entra en el parcial esto. Esperen que no puedo... No quiero pausar la compartición, la quiero sacar. Ahí te pasé lo que hice yo de mi desayuno. Está bien. Después lo miro igual, lo íbamos a ver acá en clase. Lo que pasa es que yo hoy arranco, estoy todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche a full. Entonces los mails no los miro mucho. Quiero tratar de abrir un Excel y no me deja. Ahí está. Ahora sí. Vamos a abrir un Excel. Así hacemos algún caso. Y les comparto mi pantalla. Lo hago en Excel, a mí me resulta más fácil. Sí. Una consulta. Entré un cachito más tarde, quizás lo dijiste, perdón si lo No pasa repetí. nada. En la bebida, por ejemplo, como el Fernet, que lleva Fernet y otra cosa, digamos, ¿cómo se calculan los elementos por separado o Sí. juntos? Sí, porque a ver, vos tenés que calcular siempre, acuérdense esto. Primero, la bebida alcohólica la divido en dos. Su graduación alcohólica, con la que voy a sacar los gramos de alcohol y las calorías que me va a aportar por ahí, y la composición química por el otro lado, ¿sí? Que la composición química la voy a agregar en la tabla de alimentos. No sé, me fui a comer una pizza y me comí una pizza, entonces pongo queso, harina, todo lo de la pizza, Fernet, Coca-Cola. Y entonces ahí calculo la cantidad de Coca-Cola. Entonces, por ejemplo, no sé, tomás en un vaso de medio litro, supongamos que pones, no sé, 200 mililitros de Fernet, vas a tener las calorías del Fernet, que no tenemos la composición química. Así que solamente vamos a tener los gramos de alcohol, que creo que tiene 45 o 41, no me acuerdo. Así que va a ser como el vodka. Son 504 calorías que tenés del Fernet. Y ponerle que a ese vaso de medio litro le agregaste, no sé, 250 o 300 de Coca-Cola, vamos a hacerlo redondo. La Coca-Cola te aporta 11 gramos de hidratos de carbono cada 100. Entonces tenés 33 gramos de hidratos de carbono, eso lo haces por 4, entonces ahí tenés las otras calorías, ¿sí? Lo haces por separado, pero se suma todo.
Perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, a ver si les puedo compartir. Ven en el Excel, ¿no? Ahí. Ok. En el Excel vamos a tener el alimento, la cantidad de alimento, los hidratos de carbono en gramos, los hidratos de carbono en kilocalorías, las proteínas en gramos, proteínas en kilocalorías, lípidos en gramos y lípidos en kilocalorías. Entonces, ¿quién quiere dar su ejemplo de lo que calculó de desayuno? Yo lo digo. Dale. Dime. Ahí había 3 rodajas de pan lactal blanco, Dale. ¿Qué más? una taza de café con leche, ¿Cuánto café, cuánta leche? creo que en cantidad había puesto 250. La taza tiene 250 generalmente. ¿Pero qué usaste? ¿Todo leche y café diluido? Sí, Listo. sí, Entonces, sí. El café no se contaba ahí, se contaba no, solo la entonces leche. una taza de leche, ¿entera o Listo. descremada? Entera era, sí, entera. Perfecto, entera. ¿Qué más? ¿Azúcar? ¿Edulcorante? Sí, 3 cucharadas de azúcar, el ejemplo de té, creo que era, 3 cucharadas de té. Esperen que se me... 3 cucharaditas. Cuando ponemos cucharaditas es la chiquita. Cuando ponemos cucharadas es la sopera, si no se aclara. Y una manzana chica. Una manzana chica. Bueno, todo esto lo primero que tenemos que hacer es traducirlo a gramos. ¿Sí? Él nos pasó todas las medidas caseras, digamos. Entonces, Si quiere, tengo el Word abierto y le voy diciendo porque no me acuerdo lo... No, está bien, por supuesto. Ah. No, pero acá lo que hacemos es, tenemos 2 opciones. O nos fijamos en la tabla de equivalencias, que yo les mandé 2 diferentes, por si no encuentran un producto, un alimento, la buscan en la otra. O si no, mismo a veces en el paquete, por ejemplo, el pan lactal generalmente nos dice cuánto pesa cada rodaja o cuánto es una porción y lo podemos calcular. ¿Sí? Pau, Entonces, sí. ¿te puedo hacer una pregunta? En el caso de que sea pan casero, ¿cómo lo calculás ahí a los gramos, digamos? Sí, Porque pero el pan casero en el molde tipo pan lactal, viste que viene el pan de molde casero. claro, era Bueno. como una budinera, ponerle de vidrio, como una fuentecita de vidrio, es bastante... Más chiquitito. Claro, claro. Sí, acá es donde empiezan los problemas. Siempre. Claro, yo por eso no llegué a calcular, no hice las cuentas, o sea, anoté todo lo que desayuné, pero no llegué a hacer las cuentas porque me perdí con el tema del pan. ¿Cómo lo calculaba? Dije. Ahí probablemente cada rodaja esté pesando unos 15 gramos más o menos, si es del tamaño de una budinera. ¿Sí? Si no, lo que tenés que hacer es tener balance y pesar. Ok. Están viendo el Excel, ¿no? Sí, se ve. Espera. De queso. Bárbaro. Yo ahí la sumé, digamos, 3, o sea que son 3 rodajas, puse todo junto, que eran, cantidad creo que eran 30 gramos, creo que Una era. cucharada, Era una cucharada por cada tostada, por cada pan. claro, Entonces sí. son 3 cucharadas en total. Sí, serían 30, eran 10 gramos cada cucharada, creo. Bueno, entonces, lo que tendríamos, ¿estamos todos? Para empezar, más o menos. Bueno, lo que tendríamos que hacer ahora es lo que hizo Gianfranco, ¿no? Marco. Gianmarco. Ir a la tabla de equivalencias o desde el rótulo del alimento y fijarme cada porción a cuántos gramos equivale. Entonces, él ya lo tiene armado, nos va a decir. Entonces, Ahí puse 60. 3 rodajas, 20 gramos por cada rodaja. Sí. Bastante flaco ese pan. ¿Eso decía el paquete o...? No, de la tabla. Igual creo que
Igual creo que le erré ahí porque no sé Creo si que era en la, no no sé si era en la cantidad o en los, sí, en los hidratos de carbono, si eso. Creo que decía, saqué el del pan francés, que era el Bueno. único que estaba y saqué ese. No, pero en esta que yo les mandé, que es la primera que vemos, no sé si ahí se ve algo, que es la más larga, hay Bueno, como 3 sí. hojas. Sí, ahí saqué la cantidad, que El que era dice esa, pan tipo 20. molde, el que dice pan tipo molde es el pan lactal. Así que lo que vamos a hacer es poner entre 25 y 30 gramos cada rodaja. Así que acá son 3 rodajas, van a ser 75 gramos. ¿Sí? Una taza de leche entera son 250. Sí. Perfecto. 3 cucharaditas tipo de té de azúcar, deberían ser 15 gramos, si yo no me equivoco. Vamos a la tabla y buscarlo. Es correcto, Sí, 15. sí, 15. 15 gramos, perfecto. Acá 3 cucharadas soperas de queso untable son 30 gramos. Y una manzana chica son 120 gramos. ¿Sí? Entonces ya está, la tabla de equivalencias la dejo a un costado. Y ahora lo que voy a hacer es buscar la tabla de composición química de los alimentos. ¿Sí? Entonces, yo la tengo abierta, pero si no es la que les mandé, creo que la tengo abierta. No la tengo abierta, sí la tengo abierta, no la tengo abierta. Vamos a abrirla. Bueno, entonces le erré en esa en las 3 rodajas, ¿no? A mí me quedó 60. Sí. No pasa nada, igual también es práctica, no se preocupen. Tabla de composición química de los elementos, estimo que no la están viendo, ¿o sí? Porque siguen viendo el Excel No, ustedes, ¿no? solo el Excel. Okay. Bueno, entonces yo voy a buscar en esta tabla el pan, que acá es donde solamente está pan francés, no importa, vamos a usar la composición química del pan francés porque es para un ejemplo. El pan francés tiene 60 gramos de hidratos de carbono, lo voy a escribir acá, cada 100 gramos de alimento. Nosotros tenemos 75 gramos de alimento. Así que lo que voy a hacer es la regla de 3, estos 75 por los 60 gramos de hidratos de carbono, y esto lo voy a dividir 100. Entonces, cada 75 gramos de pan, yo voy a tener 45 gramos de hidratos de carbono, ¿sí? Tiene 10 gramos de proteínas cada 100, así que cada 75 va a tener 7,5, y en teoría, como es pan francés, no tiene grasas, el pan lactal tiene generalmente un poquito de grasas, ¿sí? Pero vamos a dejarlo así. Entonces vamos ahora a la composición química de la leche entera. La leche entera tiene 5 gramos de hidratos de carbono, ¿sí? Cada 100. Tiene 5 gramos de proteínas y tiene 3 gramos de lípidos, ¿ok? Entonces, cada 100 nosotros tenemos 250. ¿Esta cuenta ya la tenés hecha vos? Que Sí, sí lo tenías. y ahí creo, a ver, ya le digo, porque creo que en vez de 100 ya tomé lo que era por 300 y en vez de 5 puse 15. Claro, Saqué... pero porque son 250, no 300. Claro. Entonces, pero... bueno, la hacemos, no te preocupes. Por esto, dividido esto, voy a tener 12,5 gramos de hidratos de carbono, de proteínas lo mismo, porque también tiene 5 gramos de proteínas cada 100, y vamos a tener 7,5 de lípidos. Sí, 7,5. ¿Sí? Listo esto. Vamos a el azúcar. El azúcar es 100 gramos de hidratos de carbono cada 100 de azúcar. Así que en 15 van a ser 15. No tenemos proteínas, no tenemos grasas. El queso untable entero... Perdón, Paula, ¿no eran sí. 15 cada cucharadita? No, cada cucharadita de té, tipo té, tiene 5. Cada cucharada sopera tiene 15. Ah, está bien, ok. Listo. ¿Sí? Por eso, acá es importante, fíjate, cucharadita tipo Sí. té. 15, así que va a tener 15 gramos de hidratos de carbono. Vamos a ver el queso untable. Teníamos solamente el descremado en la tabla. Bueno, usemos el descremado, ya fue. Que es 1,8. ¿Cómo?
1,8 creo que había puesto ahí. En hidrato de Dale, carbono. espera, vamos a ver. Entonces, el queso untable tiene 6 gramos de hidrato de carbono cada 100, 10 gramos de proteínas cada 100, y aproximadamente 5 gramos. Esto es descremado, así que vamos a dejarlo descremado, no importa. Cada 100. Entonces saquemos la cuenta. Esto es cada 100 gramos de alimento, ¿sí? Tenemos 30. Entonces, 30 gramos de alimentos. Más los 30 por los 6, dividido 100. Muy bien, 1,8. Decime proteínas. Se me fue. No importa. Los voy a sacar. Esto es cada 100. 3. No, me estaba fijando. 3. 3, está bien. Perfecto. No, no puede ser 3. ¿No? Pero No. no sé si era descremado, por eso creo. No importa, A pero ver, no puede ser 3. Vamos a calcularlo con esto. No importa, lo calculo de acá. Dividido 100. Sí, está bien, 3, no dije nada. Y decime en lípidos, ¿calculaste con 5? 1,5. Bárbaro. Y la manzana chica tiene 12 gramos de hidratos cada 100, 1 gramo de proteína cada 100 y no tiene grasas. Así que en grasa ya le ponemos 0. Acá va a tener 1,1.2 y acá va a tener, no sé, más 12 por 14,4. Gracias, 14,4. Muy bien. Entonces, esta es la parte más complicada que hay que ir poniendo todas las cositas. Yo uso Excel porque ahora lo que hago es esto por cuántas calorías me aporta cada gramo. 2,4 había puesto en proteínas, lo de la manzana, no 1,2. Pero me aporta 1 gramo promedio, ¿o no? Si yo no estoy equivocada. Las frutas aportan 1 gramo cada 100 de proteínas. Claro, yo puse, saqué por 200, entonces le saqué la cuenta. Claro, pero una manzana chica son 120, 150 más o menos. No importa, no te hagas problema, porque depende del número que vos pongas acá, ¿sí? No, claro, Entonces, puse 120, pero después ponía, en vez de poner cada 100 hay tanto, puse cada 200 hay tanto para poder sacar cuánto hay en 120, con la regla de sí, 3. pero es lo mismo la regla, te tendría que dar lo mismo, porque cada 200 hay 2 gramos. Tendrías que llegar al mismo resultado. Mirá, si yo cada 200 gramos de alimento voy a tener 2 gramos de proteína, no 1. Sí. Cada 120 voy a tener 120 por 2 dividido estos 200. ¿Ves? Sigue siendo 1,2. No, entonces le erré ahí, sí. No sé por qué puse 2,4. Ah, no importa. Detallecitos. Bueno, entonces, multiplico estos gramos de hidratos de carbono por ¿cuánto? Para calcular las calorías. Por 4. 4. Perfecto, listo. Multiplico por 4. Las proteínas, Lo mismo. También. Por 4. muy bien, multiplico por 4. ¿Y las grasas? Por 9 9. era. Por 9. Muy bien, excelente. Entonces, lo que yo puedo hacer ahora es sumar todo esto. Perfecto. Así tengo la cantidad de gramos totales y de calorías. Vamos a poner en otro color. Ahí está. Lo que está en amarillo son calorías y esto son gramos. ¿Sí? Entonces puedo sumar la cantidad de kilocalorías totales, por ejemplo. ¿Sí? Kilocalorías totales de este desayuno va a ser las de los hidratos de carbono, las de las proteínas y las de las grasas. Entonces él en este desayuno consumió 532 calorías. ¿Sí? Y así sacamos y tenemos la cantidad en gramos también para ver la recomendación. ¿Se entendió esto? ¿Cómo lo voy haciendo? Primero me fijo en la tabla de Sí. equivalencias, después me voy fijando por alimento. ¿Alguien tiene un desayuno que sea bastante diferente a este?
Yo tengo uno distinto. Bueno, dale, decime. Bueno, a ver, te voy dictando entonces. Es un licuado de banana Bueno, con leche ¿cuánta leche usaste? entera, ¿Leche 250 entera gramos. cuánto? Leche entera, 250 gramos. Una taza. Primero Sí. le ponemos siempre una taza de leche entera. Sí. ¿Qué más? Una banana, 130 gramos. Una banana pequeña, súper pequeña. Mediana. No, mediana. Ok. Mediana, ok. Figuraba mediana, pero Ok, dale. Una banana mediana. Después ponemos la cantidad en gramos. Primero decime las está bien. 2 cucharadas de azúcar. cucharadas sopera. Cucharada Cucharada sopera de azúcar, sí. y una clara de huevo. Una clara de huevo, perfecto. ¿Algo más? No, nada más. Perfecto. Entonces, una taza de leche son 250 gramos. La banana, ya nos dijo el compañero, son 130. 2 cucharadas soperas de azúcar van a ser 30 gramos. Y la clara de 30 huevo gramos. tiene 30, ¿no? 30. Perfecto. 30 gramos la clara de huevo. Entonces, la leche va a ser lo mismo. Copiar, pegar, porque tenemos la misma cantidad. A ver que hay algo en el chat. ¿No te quedas con hambre, Charlie? Ya empiezan las No, conversaciones. ya vas a ver que es más las kilocalorías que el desayuno anterior. Bueno, tenemos 130 gramos de banana, cada 100 de fruta son 12, así que cada 130 van a ser esto por esto. 12,5. Ah, la 15,6. Perdón, estás con la... Sí, me con quedé la con la banana. anterior. Dale, y proteínas va a ser 1.3 y no aportamos grasas. Perfecto. Las cucharadas de azúcar son 30 gramos, así que van a ser 30 gramos de hidratos de carbono, no tenemos proteínas, no tenemos lípidos. Y la clara de huevo, no tenemos hidratos de carbono, proteínas. ¿Cuánto te dio, Carlos? Ahí el huevo fue tremendo, pero como que no me cerraba mucho eso. Pero, Bueno, espera, vamos a ver. El huevo tiene, el huevo, la clara, proteína, sí. tiene 12 Me dio gramos, las claras tienen 12 gramos de proteínas cada 100, no aportan lípidos y no aportan hidratos de carbono. Así que ahí tenemos A mí 0,0. proteína me dio 3.60. Y está bien, me parece. A ver, vamos a hacer la cuenta. Por esto, dividido 100, 3,6. Perfecto. Listo, bárbaro. Ahora vemos las kilocalorías. Entonces, multiplicamos los hidratos de carbono por 4, multiplicamos las proteínas por 4, multiplicamos las grasas por 9, ¿sí? Y ahora sacamos los totales. Si son amigos del Excel es mucho más rápido, como verán, que calcular en Word y demás. Y entonces acá tenemos los gramos, y en amarillo las kilocalorías. Sacamos kilocalorías totales. Ahí está. Más esto, más esto, más esto. Y entonces nos da 369 calorías. ¿Sí? El desayuno de Carlos. Yo me equivoqué en algo. Bueno, después lo chequeamos tranquilo. ¿Sí? Entonces tenemos 2 desayunos diferentes. Fíjense que los dos tienen bastante poquita grasa, 9 en uno, 7,5 en otro, pero la mayor diferencia está en los hidratos de carbono. ¿Sí? Uno consume 88 y el otro 58. Entonces, el tema ahora, y que es el tema que sigue de la clase, ¿entendieron todos más o menos? Porque yo fui rápido con los cálculos porque es lo que veníamos haciendo y vimos la clase pasada. Son todas reglas de 3 simple. ¿Sí? Primero siempre acuérdense, medida casera. Después con las tablas de equivalencia que tenemos vamos a ir sacando la cantidad. ¿Sí? Si tengo una balanza lo peso y es súper espectacular. Y después con las tablas de composición química vamos viendo el tema de los alimentos. Entonces, vieron que yo en el queso, Gianmarco usó queso en realidad, este queso untable es entero y yo usé la composición química que tenemos del descremado.
Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer, esperen que les voy a compartir otra pestaña, compartir, es buscar en el Vademecum de Nutrinfo, que yo les di la página la otra vez. Se me hace que estaba en la tabla, porque Sí, descremado pero yo no no lo había visto. encontré. A ver, ahí me fijo mientras. Esos son cables descremados. Paula, yo lo que hice fue agarrar las cosas que como y me fijé el rótulo. Casi todo decía, ¿viste? A fe. Claro, eso está buenísimo. Si uno tiene el rótulo, está bárbaro. Si no, acuérdense que tienen, los que no tienen iPhone, o sea, los que tenemos, los simples mortales que tenemos Android, tienen la aplicación Cómo Equilibrar, que es muy parecida a esto que les quiero mostrar. Están viendo, ¿no? Esta pantalla de Nutrinfo. Esta web lo que tiene es como tanto como Cómo Equilibrar. Las tablas esas que yo les dije de Argenfood y de UGDA, las tiene cargadas, pero aparte después tiene un montón de productos por marca. Entonces, si yo no tengo el paquete para verlo en ese momento, bueno, igual también lo puedo sacar de acá. Entonces, Gianmarco, ¿te acordás qué marca de queso era el descremado que usaste? El queso entero untable. No, a ver, ahí me fijo. Igual. Busquemos Casancrem o era uno más rico, tipo, todo el malo de eso. Yo acá No, agarré uno. era otro. Ahí Yo me agarré el fijo. de la Paulina que tengo acá en casa, el queso crema tradicional de la Paulina. Si querés te lo digo. Bueno, y si no, miren acá, ven que yo saqué el Casancrem que está acá en esta página de Nutrinfo, por ejemplo. Ojo, tienen que ver esto, por cuánto es lo que te están expresando, porque nosotros en nuestras tablas de composición química tenemos el alimento cada 100, pero acá, por ejemplo, es cada 30 gramos. Igual es justo lo que consumió él, 30 gramos. Así que si nos fijamos, tiene 1,8 gramos de hidratos de carbono, 1,8 de proteínas y 6,2 de grasas. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es se lo voy a cambiar. 1,8. Claro, yo las cuentas lo había hecho también descremado, es verdad. No pasa nada igual, porque no lo teníamos. Y 6,2 de grasas, yo lo cambié en el Excel, después se los muestro, suben un poco las grasas. Pero bueno, esta también es una buena opción, ¿sí? Por ejemplo, no sé, quiero saber... Bueno, yo acá había buscado mantequilla de maní antes. Entonces me puedo fijar, tienen la mantequilla de maní, Lefit, o hay otras, pero ven que si no acá tienen las diferentes... los diferentes grupos de alimentos. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar un pan lactal. Pongo pan lactal y me aparecen varios, los que están cargados, ¿sí? Solo tienen, o puedo poner, a ver si está como pan de molde. ¿Te hago una pregunta, Paula? Sí. Yo, por ejemplo, puse que como 2 tostadas y le pongo, acá dice que 30 gramos de queso crema es una cucharada sopera. Yo le pongo una cucharada por tostada, ¿viste? Entonces, lo multipliqué por 2 todo. ¿Está bien? Está bien, sí. Ahora, ¿qué tostada? ¿Tostada de qué? ¿De pan francés? ¿De pan tipo lactal? No, de pan lactal de salvado. Puse y me fijé en el rótulo también todo. Puse los 2 panes. Igual, la información nutricional, la porción del pan, justo me decía 2 tostadas, así que bueno, listo. Bueno, justo quedaba, no tenías que calcular nada, ponías todo tal cual estaba. Sí, está bien. Tengan en cuenta eso siempre, se tienen que fijar cuando miramos el rótulo, que muchas veces en el rótulo está por porción, entonces, ¿cuál es esa porción? Y no está cada 100 como lo que estamos acostumbrados a mirar nosotros. Pero bueno, este Vademecum está bastante bueno para esas cosas. Y si se fijan, lo que yo les decía, por ejemplo, recién vimos el Casancrem, había puesto yo directamente, el clásico. Cuando uno abre, toca sobre el producto, va bajando y abajo te dice la fuente de donde está sacado, ¿sí? Todo este dato está sacado del rótulo de la empresa, es la información que brinda la empresa. Pero, por ejemplo, no sé, voy a buscar quinoa. Y tenemos todas las quinoas que te venden por paquete, pero la que me venden también en la dietética, ¿no? Entonces, me voy hasta abajo de todo y fíjense que la fuente acá es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la USDA, que es una de las tablas que yo les había dado también, ¿sí? Una de las páginas web que les dije en donde se podían fijar. Y acá sí la porción, por ejemplo, es cada 100. Y fíjense que les aclara que es crudo, porque la quinoa es un cereal,
entonces aumenta el volumen, ¿sí? Cuando es cocido. Pero sigue teniendo la misma composición química, nada más que con el agregado de agua. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Vamos a volver al Excel. ¿Sí? Fíjense, yo ahora le cambié, tenía 6 gramos, entonces ahora su desayuno, el desayuno de Gianmarco, tiene 13,7. Fíjense qué difícil, porque no hay tablas de todo y no hay pesaje de todo, no todo el mundo tiene balanza, es pasar de las medidas caseras, ¿sí?, a después los gramos y, bueno, hacer todas las cuentas. Pero fíjense que también acá que tengo que ser lo más preciso posible, y yo como entrevistador, cuando voy preguntando qué consumió la persona, tengo que ser bastante inquisidora con esto de, bueno, y azúcar, y cuánto azúcar, y cuánto esto. Milanesa con puré, bárbaro, ¿le agregaste mayonesa? No agregaste mayonesa. ¿El puré tenía manteca y leche o aceite y nada más? Y así con cada cosa, para poder hacer mi tabla lo más cercana posible a la realidad, ¿sí? Paula. Y hay cosas que uno nunca calcula, como por ejemplo, hago puré con manteca y leche, y voy tirando leche hasta que tengo la consistencia que quiero, y voy agregando manteca hasta que esté rico. Y no Y contení mayonesa. la leche. ¿Cómo? Y mayonesa. Bueno, ese sería extremo ya también. Si tiene manteca y mayonesa, estamos como... Y un huevo, y hacemos puré, no me acuerdo cómo se llama ese puré. Bueno. Paula, entonces, consulta. Sí. ¿Es contraproducente o no cambia nada desayunar todos los días lo mismo? Viste, hay gente demasiado estructurada que todos los días desayuna lo mismo. Digo, no hay una cuestión del cuerpo que se acostumbra a determinada cosa, porque viste, por ahí entrenando, si todos hacen lo mismo, viste que no termina siendo, digamos, no termina siendo beneficio para el cuerpo. No pasa nada, el tema es que es reaburrido. No, aburrido sí, pero digo, en cuanto a todo esto, al cuerpo no le cambia nada, digamos. No. Ok. No, si el cuerpo necesita los macronutrientes. Yo antes desayunaba más pesado, y lo bueno que en el trabajo ya no tenía hambre durante la mañana, sí tomaba mate y eso, pero ya después sentía que me hacía mal porque comía huevos, fruta, un montón de cosas antes de desayuno, y después me caía muy pesado. Claro, el tema es eso, es cuestiones de ir viendo, hay gente que no desayuna y no está... Igual a veces lo sigo haciendo, así que voy variando el desayuno, no hago todo lo mismo. Claro, todos los días lo mismo. Yo generalmente desayuno siempre lo mismo, soy re aburrida y clásica con eso, pero porque también me levanto medio así, me agarro lo que ya sé que hay y como eso. Les decía, todo lo que es comida es educable, lo vimos en la primera clase, y hay mucha gente que no desayuna, y bueno, si no va a hacer nada después, no pasa nada, pero si por ejemplo después tiene que hacer alguna sesión de entrenamiento o algo, yo saben que no soy muy pro del ayuno intermitente y esas cosas, y entrenar en ayunas, entonces ahí sí recomiendo el desayuno, y por ahí tiene que ser algo más cargado de carbohidratos, o bueno, se verá, depende de cada persona, ¿no? Pero bueno, todo se educa, entonces si es una persona que no desayuna, por ahí hay que empezar con poquitas cosas, porque si le doy un desayuno, como decía recién Gianfranco, antes desayunaba huevos, fruta y qué sé yo, no está mal desayunar todo eso. El tema es que si después vos tenés que hacer, depende de lo que tengas que hacer o no, si tu cuerpo resiste o no, por ejemplo, a él le caía pesado, pero por ahí para un deportista que después va a tener una sesión de entrenamiento, estaría re bien. Entonces va a ir dependiendo de los objetivos de cada uno, ¿sí? Eso es súper relativo, pero, por ejemplo, veamos acá, claramente, o sea, obviamente que son dos personas distintas, por lo tanto seguramente tengan un valor calórico distinto, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo hacemos la distribución de nutrientes, de macros, estamos viendo. Pero fíjense que hay 200 calorías de diferencia entre el desayuno de uno y otro, ¿sí? Principalmente la diferencia está acá en los hidratos de carbono que consumen y un poquito en las grasas, ¿sí? Uno consume la mitad de grasas y como un 30%, un 40% menos de hidratos de carbono. Entonces la principal diferencia está ahí. Como son dos personas distintas, bueno,
no pasa nada, habrá que evaluar los casos particulares, ¿sí? Y habrá que evaluar el consumo particular a lo largo de todo el día de cada uno. ¿Dudas Sí, hasta obvio. acá? Pasa una hora y yo ya estoy comiendo otra vez, igual. Qué suerte. Yo, si hago eso, termino un redondel. Me termino dando la clase en toda la pantalla. Tras que me tengo que acercar un montón por el micrófono. Bueno, ¿entendieron entonces cómo ir calculando todo esto? Primero con la tabla de equivalencias voy a calcular la cantidad en gramos y después voy con las diferentes tablas de composición química o los rótulos que yo tenga de los alimentos, voy a ir calculando la cantidad de macronutrientes y de calorías que voy a consumir en las diferentes comidas. Entonces, ya vimos 2 ejemplos de desayuno. Vamos a volver acá. Yo esta diapo la había dejado en blanco, estas dos para ver 2 ejemplos de desayuno. Ya los vimos. Entonces ahora vamos a entrar un poquito en lo que es la distribución de los alimentos durante el día, ¿sí? Entonces para eso primero yo pongo un caso, les presento a Josefina, un caso hipotético, ¿sí? Y yo calculé para Josefina, por anamnesis, que su gasto calórico, su valor calórico total va a ser de 2000 calorías por día. Entonces lo primero que tenemos que hacer es realizar la fórmula sintética y después ver qué distribución de alimentos vamos a plantear para Josefina. Yo planteé para Josefina la distribución 55 de hidrato de carbono, 15 proteínas, 30 de grasas para hacerla más rápido, ¿sí? Entonces hago todas las cuentas, que ya sabemos cómo hacer, llego a las calorías, ¿sí? Lo divido 4 para obtener los gramos y lo voy poniendo en mi tabla de fórmula sintética. Como les dije, yo ya elegí 55, 15, 30, podría haber sido 50, 20, 30, ¿sí? O 55, 20, 25, también. Lo importante es que acá sea 100, ¿sí? Que no nos pasemos y que no nos dé 105 o 110. Entonces tengo los hidratos de carbono, calculo las proteínas, ¿sí? Las agrego en mi tabla, calculo los lípidos, los agrego en mi tabla. ¿Ok? Vamos más despacio. Acuérdense, estas son las cuentas que ya venimos haciendo desde antes del primer parcial. Todas reglas de 3 simples, ¿sí? Dependiendo de lo que voy eligiendo. Y después lo que voy haciendo es agregando los valores en la tabla para que me quede más prolijo este cuadrito. Entonces, esta sería mi fórmula sintética. Tengo el primer paso para las 2000 calorías, ¿sí? Y la distribución de macros que yo elegí. Lo que tengo que hacer ahora es ver cómo voy a distribuir los alimentos, ¿no? En las comidas. Entonces, lo primero que hay que saber es que somos todos diferentes y no todos hacemos la misma cantidad de comidas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntarle a la persona que tengo enfrente cuántas comidas realiza por día, ¿sí? Y ver si se ajusta o no. Claramente que si yo tengo que hacer cambios, lo voy a hacer. Siempre al principio de un plan de alimentación se tratan de hacer los menores cambios posibles para que la persona pueda ir adaptándose al plan con el tiempo. Esa es mi forma de trabajo, ¿ok? No le puedo cambiar toda la alimentación de un día para el otro, porque muy probablemente fracase en el intento. Entonces, la mayoría de los seres vivos hacemos 4 comidas por día, pero ahora vamos a ver algunas propuestas de esta distribución. Entonces yo tengo en gramos, ¿sí? Tengo todo esto, que es lo que tiene que consumir durante el día Josefina. El tema va a ser ahora cómo los voy a distribuir en el día, ¿sí? Entonces, yo acá les pongo un timing con unas recomendaciones generales que pueden variar y van a variar. Generalmente siempre lo que más varía es la actividad física. Y dependiendo de la actividad física, va a ser si yo tengo que agregar una colación, ¿sí o no? O si durante mismo esa actividad física tiene que consumir calorías, por ejemplo, como hidratos de carbono, se hace un fondo, ¿sí? Yo le voy a tener que agregar hidratos de carbono mientras no compite, sino mientras entrena. Entonces, todo esto va a ir haciendo que esto cambie. Supongamos que hacemos 4 comidas diarias, entonces podríamos plantear desayunos y meriendas más pequeñitos, que es lo que generalmente uno hace, o
tiende a ser, y almuerzo y cena más grande. Lo importante acá, esto es individual, como les decía, pero lo importante acá es que esto no se traduzca en 0, 30, 15, y acá le meto todo lo que me resta, ¿sí? El 55% restante en la cena, que pasa frecuentemente eso. Por ejemplo, en rugby, nosotros lo vemos mucho. En rugby se come, no sé, si una persona tiene que consumir 3.000 calorías, muchas veces están comiendo 1.700 calorías solo en la cena. Y estas 3 comidas las dejan ahí como, bueno, como lo que puedo, mientras estoy trabajando, mientras me levanto muy temprano, tengo que salir corriendo de mi casa, o lo que fuere. Entonces, lo ideal es eso, tratar de hacer una distribución más equitativa entre las comidas. Otra podría ser desayunos y meriendas un poquito más fuertes, más similares a lo que sería almuerzo y cena, eso también puede ser. Y fíjense, por ejemplo, acá, que me estarían faltando un 10%, yo puedo plantear, por ejemplo, si la persona entrena, hace un entrenamiento tipo 7 de la tarde, que es un horario bastante frecuente, cuando terminan de trabajar y demás, puedo plantear, por ejemplo, hacer una colación o antes o después, dependiendo de los tiempos de merienda y cena, ¿sí? Por ejemplo, de un 10%. También podría ser al revés, que la merienda sea un 10% y acá sea un 15%. Va a depender del tipo de actividad física que haga, de la cantidad, o sea, del tiempo de duración de actividad física que haga, de la intensidad que maneje. Pero Paula, te hago una consulta, Paula, perdón. Estamos hablando de consumir y el ejercicio te consume, o sea, no estás consumiendo, sino que estás perdiendo energía. Entonces, El valor calórico total de la persona, esa energía que va a consumir en el día, según la actividad física que hace. Para poder entonces, sacar el valor calórico, vos tenés en cuenta la actividad física que hace la persona. estos son los porcentajes de lo que... El porcentaje del valor calórico total, o sea, o de la cantidad de macronutrientes total. O sea, la cantidad total de macronutrientes que ella tiene que consumir es esta. Yo acá ya le había calculado a ella en su valor calórico total, la actividad física y todo. Vos ya tenés el total. Ahora tenés que ver cómo distribuís ese total. Entonces, por ejemplo, va a ser un 10% de hidratos de carbono, esa colación, un 10% de proteína, ¿sí? O solamente proteína, depende de la actividad que haga. ¿Sí? Por eso les digo, la distribución no es única, y estas son recomendaciones generales, en donde lo que quiero apuntar y que lo que tienen que tener en cuenta es esto de lo que cuando cambia la distribución es porque hay actividad física. Si yo soy una persona sedentaria, que lo único que hago es estar en mi casa y salir a hacer las compras, es mi actividad principal, puedo hacer 4 comidas y listo. Entonces buscaré cuál es la distribución que más se ajusta a la persona, dependiendo si, por ejemplo, hay gente que le gusta desayunar más fuerte, hay gente que le gusta desayunar menos y le gusta almorzar más. Entonces, si puedo mantener esos gustos de la persona para no cambiarle toda su alimentación, lo iré probando de esa forma. Entonces, por ahí hago algo así, más equitativo. Hay gente que no merienda, hace 3 comidas en el día. Entonces, tengo que fijarme si está bien que haga esas 3 comidas en el día o si realmente, en vez de decirle merienda, le agrego una colación a la tarde. Que no se llame merienda, que tenga otro nombre. ¿Sí? Ahora vamos a hacer las cuentas de dónde, o sea, cómo vamos a distribuir esto. Pero entonces lo que le quería decir es esto. Entonces, si yo hago algún tipo de actividad, por ejemplo, entre la merienda y la cena, bueno, puedo agregar una colación que puede ser antes o puede ser después, ¿sí? Y por ejemplo, acá yo le puse un muñequito haciendo pesas. Entonces, quizás, si lo que busca es hipertrofia, si su objetivo es la hipertrofia, quizás, bueno, será una colación que no tenga hidratos de carbono y grasas, sino más bien un whey protein, ¿sí? O buscarle la vuelta a algo más rico, quizá un sanguchito de pollo. Va a depender del objetivo de la persona, ¿sí? En donde con un sándwich de pollo estoy agregando algún poco de hidrato de carbono y casi la misma cantidad de proteínas que el whey protein, ¿sí? Nada más que de proteína entera de pollo en vez de suero de la leche de vaca, ¿ok? Entonces se va viendo. Otra opción puede ser, como les puse acá lo último, un desayuno fuerte, porque la persona después, no sé, va a hacer un fondo o lo que fuere, ¿sí? El corredor del domingo,
que sale a correr, entonces por ahí que haga un desayuno más fuerte, y acá le dejo una colación chiquita, y este 5%, por ejemplo, si sale a correr, quizá no tenga proteínas y grasas, quizás solamente tenga hidratos de carbono de la bebida deportiva, ¿no? Eso podría llegar a ser. Y después tiene un almuerzo, una merienda más tranqui y la cena. Pero ¿se entiende esto? Que no hay una única distribución absoluta, que yo diga, Ahora la persona sí. sedentaria, Ahora sí entonces distribuyo de tal manera. Si la persona hace este tipo de deporte, distribuyo de tal otra manera. No. ¿Sí? Va a ser siempre dependiendo, y acá dependemos mucho también, si es un deportista, por ejemplo, del ida y vuelta. Hola, una pregunta. Sí. Porque te escucho muy bajo y no entendí. Estos, por ejemplo, 5 o 10% que vos le agregás al ejercicio, ¿lo estás sumando al 100% de la distribución? No, O sea, ¿estás hagan haciendo- las cuentas. Hagan las cuentas. No, 30 y justamente. 30, Ahí 60. está. Más Es 15 que y no era el 15 son ejercicio. No era el bueno, ejercicio con en con- sí. es 90. Acá en 4 comidas tengo el 90%. Entonces fíjense que yo saqué 5 porque es la distribución, la primera distribución, pero le resto 5 al almuerzo, 5 a la cena y se lo agrego acá. ¿Sí? Acá le pero resté. primero sí es el 100%, la primera línea. Acá es El 100, cuatro también. chicos, primero 100, segundo 100, porque no teníamos ningún tipo de deporte. ¿Sí? Tercero y Tercero, cuarto 90. no son 100. Acá Claro. me da 90 y acá me da 95. 95. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Esto no he hecho la suma, por eso. No, está bien, perdón, quizás yo no lo aclaré. Siempre te va a tener que sumar 100, porque era lo que hablábamos con Carlos antes. Vos el total ya lo calculaste antes de ese día, teniendo en cuenta si la persona, qué tipo de entrenamiento hace, ¿sí? Se lo sumaste con el factor de actividad física. Entonces, bueno, después ahí verás si tenés que agregar una comida más o no. Quizás con 4 comidas está bien. Hay mucha gente que por ahí desayuna a las 8, ¿sí? Almuerza a la 1, merienda a las 5, a las 7 hace entrenamiento y por ahí a las 10 está cenando. Entonces quizá y no tiene un gasto calórico tan importante. Quizá no hay que agregarle Pau, pero nada. en ese caso, Pau, vos lo que estás haciendo es un día tenés, no sé cuánto era el gasto calórico que tenías por día, pero por ejemplo, el día que no haces nada tenés 2000. Y el día que haces trabajo físico tenía un poquito más, ¿o no? Bueno, sí, y ponele que tenés 2200. Y entonces, o 2250, por ahí ya vos le haces siempre un plan de alimentación de 2000 y le agregás la colación de 250 cuando entrena. Antes o Está después bien, de o sea, entrenar. sí, ahí vos modificás un poquito para arriba para cargarlo un poco más. Ok. Sí. No trabajás con el mismo. No, a ver, no, A ver, para, que quiero estamos bajar de peso. haciendo lío. No importa acá los porcentajes con cuánto trabajo. Yo saco el valor calórico total de la persona para el día que sea. Si es día de entrenamiento, por eso yo les dije, acá puedo que hace ese día la persona. Por eso la distribución va a depender de eso y por eso yo les quería mostrar diferentes variantes. Pero vos también te podés poner puntilloso y cuando calculás para X día cómo va a ser su valor calórico y qué tipo de actividad va a hacer, podés tener en cuenta que por ahí también la distribución de alimentos va a ser diferente a la de todos los días. Entonces, bueno, Sí, se tendrá que tener en cuenta dependiendo del día de la persona. Pero no Claro. importa, acá son porcentajes igual. O sea que eso va a depender de... Obvio, porque después aparte, como decís vos, con la planilla de Excel, lo único que le tenés que modificar es el factor de actividad física y listo, y el número que tenías y nada más. Está bien. Exactamente, entonces por ahí Josefina consume, o sea, su valor calórico de 2000 calorías, vamos a poner que es para un día que no hace actividad física. Y entonces yo por ahí con una distribución de 4 comidas, ya estoy bien, ¿sí? Ahora, por ahí el día que hace actividad física, le sumo las calorías y por ahí ese día aumenta 500 calorías. Bueno, pero va a ser en porcentajes igual la distribución, ¿entendés? Por eso te digo, va a ser indiferente. El tema va a estar en sí, mi entrenamiento está muy cerca, muy lejos de una comida y si tengo que agregar una colación o no. ¿Sí? Y dependiendo de cada persona será si va a ser post-ejercicio, pre-ejercicio o intra-ejercicio, durante el ejercicio. Claro, y después todo. Y de repente te dice, no, hoy me voy a andar 100 kilómetros en bicicleta. Bueno, va a tener que comer algo durante. ¿Sí? Entonces te tendré que planificar ahí por ahí. Entonces por ahí con una bebida deportiva o con un gel ya lo soluciono. ¿Sí? Entonces, Claro, bueno, y sí. encima te hago
Te hago una pregunta, porque encima vos dijiste que cuando... Esperen que perdón, para que sí, no escucho que sí. tenemos, ahí le desactivo. Ahí está. Que ponele que la persona que quiere bajar peso, vos dijiste que aproximadamente juguemos con entre 300 y 500 calorías, ¿verdad? Ajá, sí. Y para subir lo mismo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Si ella quiere subir su gasto calórico Claro. de 2.200, vos le tenés que dar cerca de 2.700. Claro. Ponele que su objetivo es aumentar masa muscular y entonces tenemos que hacer un plan con un superávit calórico. Y entonces va a ser este tipo de entrenamiento, ¿sí? Entonces yo si era 2.000, le agrego 500 calorías para hacer, ponele que eran 2.500, igual es un montón para no. Con entrenamiento le sumo calorías, le sumo 300 más, por ejemplo, porque tiene que haber un superávit calórico, son 2.800. Esa colación de 300 calorías la puedo tomar, por ahí es el 10%, la puedo tomar post-entrenamiento, ¿sí? Pero por eso va a depender del día, pero las calorías, fíjense que esto está en porcentaje, entonces lo voy a hacer de acorde a las calorías de ese día. Y yo ya sé si ese día entrena o no entrena, entonces, dependiendo de eso, voy a agregar o a sacar, ¿sí? Pero la distribución la voy a planificar de acuerdo al total. Así que no, bueno, uno va a ser puntilloso lo más que pueda con todo el mundo. Lo que pasa es que también va a depender de los objetivos de la persona, ¿sí? Piensen que ustedes están estudiando algo que tiene que ver con la actividad física y entonces quizás sí que son más puntillosos con todo esto. Y yo generalmente la mayoría de los pacientes que atiendo son deportistas, pero hay gente que no es deportista, hay gente que quiere y viene porque quiere mejorar su composición corporal y nada más. Entonces, yo no le voy a prescribir actividad física, pero sí le voy a decir anda a alguien que te la prescriba, porque aparte del plan tengo que acomodar otras cosas. Entonces ahí los cambios primero son más cualitativos y después se va ajustando a lo cuantitativo, ¿sí? Pero bueno, va a depender de cada uno, del objetivo que tiene, del grado de entrenamiento, hay un montón de cosas que ponen en juego esto. Mi objetivo principal era decirles que no hay una sola distribución de alimentos en el día, va a depender mucho del tipo de entrenamiento que haga y del objetivo que tenga esa persona, ¿sí? Porque por ahí entrena medio fondo, pero quiere bajar de peso, igual le tengo que dar hidratos de carbono seguramente, pero veré de dónde achico las calorías también, porque su plan de alimentación va a estar reducido en calorías. Entonces, bueno, sí, se va a ir viendo. Entonces, por ejemplo, yo para Josefina hice algo fácil, y vagancia mía. Entonces, para un día que no entrena, plantear 4 comidas, ¿sí? 20, 30, 20, 30, esto sería desayuno, almuerzo, merienda, cena. Y entonces, ¿cómo quedarían esos porcentajes? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tenía acá mi tabla de mi fórmula sintética con la cantidad de macronutrientes, ¿ok? Entonces, si digo, y esto es un ejemplo, que voy a hacer esta distribución, para desayuno y merienda yo voy a plantear el 20%. Entonces, otra vez acá hacemos cuentas de regla de 3. ¿Sí? Si el 100% es 275 gramos de hidratos de carbono, ¿cuánto va a ser el 20%? 55. En proteínas, si el 100% es 75, y yo planteo 20 gramos para el desayuno, van a ser 15. Lo mismo con las grasas, que van a ser 13. ¿Ok? Entonces, desayunos y meriendas deberían quedarme lo más parecido posible a esto, que serían 55 gramos de hidratos de carbono, 15 de proteínas y 13 de lípidos. Entonces, por ejemplo, vayamos a los desayunos de los chicos, que claramente no sé cuántas calorías ellos tienen por día porque no sacamos su valor calórico total. Pero, por ejemplo, Josefina acá tenía que consumir 15 gramos, acá tenía que consumir 15 gramos, perdón, acá 55 de hidratos de carbono, 15 y 13 de grasas. Y esto era un plan, esta es Josefina con un plan de 2.000 kilocalorías, ¿no? Entonces, está bastante parecido al plan de Carlos acá, ¿sí? Fíjense que Carlos consumía 58 gramos de hidratos de carbono, 17 de proteínas, tiene la mitad de grasas. Pero no sería una distribución quizá para Gianmarco, o hay que ver si Gianmarco nos está pasando de algo. Bueno, habría que ver su
cantidad de calorías diarias para poder sacar una posible distribución, ¿sí? Entonces, para esto me sirve también, o sea, yo le puedo preguntar a la persona qué consume y ver realmente cómo yo estipularía su consumo y ver si está muy alejado de la realidad que yo propongo o no, y qué es lo que se podría llegar a mejorar. Paula, eventualmente se podría, porque por ejemplo, tomando como referencia el desayuno de Carlos, que en el cuadro anterior, era casi estaba consumiendo la mitad de las grasas, de los lípidos que necesitaba según el plan de Josefina. ¿Puede pasar eso y que en la próxima comida compenso esa diferencia? ¿Se pueden hacer compensaciones? Podés ajustar después, Okay. porque era lo que les decía, por ejemplo, si vos haces una colación pre-entreno, post-entreno, lo ideal es que no tenga mucha carga de grasas, ni tampoco, por ejemplo, dependiendo para qué deporte sea, pero si es para un deporte de resistencia, tampoco va a tener mucha cantidad de proteínas, va a ser más rica en hidratos de carbono. Entonces después esas grasas y proteínas las agregarás en una comida, en el almuerzo y en la cena, puedes dividirlas a la mitad y agregar una parte en el almuerzo y otra parte en la cena. Sí, claramente que te puede pasar. ¿Sí? Diferente es si hace hipertrofia y, por ejemplo, se toma un whey protein después de entrenar, ahí solamente estás agregando proteínas, ponele, si no agrega leche, o sea, lo hace con agua. Un whey protein con agua es proteína con agua. ¿Sí? Entonces vos tenés hidratos de carbono que cubrir y grasas que los podés cubrir en las otras comidas. Por eso también es bastante relativo. ¿Sí? No hay que, o sea, esto es esquematizar para mostrarle ejemplos de cómo se trabaja o qué es lo que se busca. Esto más que nada se hace justamente para ver lo que les mostraba antes y en las comidas principales, no en las colaciones. Ver si la persona está muy lejos de la realidad que se pretende, ¿sí? Lo que come ahora, de si está muy lejos o no, y ver dónde hay que corregir cosas. Más que nada es por eso. ¿Sí? Si yo hice esto para el desayuno y merienda y ahora saco el almuerzo y la cena con el 30%, ¿sí? Hago las mismas cuentas y me va a quedar 82 gramos de hidratos de carbono, 22,5 de hidratos de carbono en proteínas, ¿sí? Y 20 gramos de lípidos. Y entonces ahí tengo la opción de almuerzo y cena. Como yo les dije en este día, yo planteé un día de Josefina que no entrena, entonces hice una distribución simple, sin entrenamiento. ¿Cuál es la idea ahora? Nosotros para esta clase hicimos al revés, planificamos el desayuno, no importaba ni la cantidad de calorías, ni la cantidad de hidratos, ni de proteínas, ni de grasas. Lo que yo les propongo ahora es que armen con este cuadro que tenemos, ¿sí? El trabajo es inverso. Yo tengo que llegar a estas cantidades partiendo de alimentos, y dependiendo de los alimentos, bueno, veré qué tipo de cena o almuerzo le puedo programar. Es bastante más complicado. Igual les puse un número bastante fácil. Napo con fritas. Bueno, hacelo. Y nos mostrás la semana que viene. ¿Sí? Y vamos a hacer como hoy. Vamos a ir viendo como en el desayuno, la idea es que puedan armar los cuadritos, sí, en Excel mejor, si no, no pasa nada, en un Word o como quieran, así los podemos ver y podemos comparar a ver si se llegó o no y si se podrían hacer cambios o no, porque parece fácil, pero después no es tan fácil. ¿Sí? Piensen que, por ejemplo, de proteínas es un valor bastante bajito, uno se puede pasar muy fácilmente de ese valor. Piensen, 20 gramos de proteína son 100 gramos de carne. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer, Pau? Porque se me apagó la computadora. Tienen que hacer un almuerzo para Josefina, teniendo en cuenta la cantidad de macros que calculamos, que si tenés para anotar te los paso, o si a alguien le puede pasar. Igual esto después lo suben al Dropbox. ¿Sí? No, si lo suben al Drop, después lo busco del Drop, no hay problema. Pero si no, son 82 gramos de hidratos de carbono, 22,5 gramos de proteínas y 20 gramos de lípidos. ¿Sí? Ok. Tengan en cuenta, nosotros en nutrición manejan para lo que serían las fórmulas desarrolladas, que cuando ponemos lo que hicimos antes con el desayuno, todos los alimentos y las cantidades,
se maneja para la fórmula total del día, manejamos más o menos 5 gramos de cada nutriente, cada macronutriente. Para que sea más fácil para ustedes de calcular, y para mí también, ya que estoy, vamos a manejar solo para el almuerzo igual, más o menos 5 gramos, ¿sí? De cada macronutriente. Pero fíjense si pueden armar algo interesante acá con esto. Quiero ver su creatividad culinaria ahora. A ver qué se les ocurre. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? De lo del alcohol, de esto. Igual si lo quieren arrancar, tenemos unos minutitos. Nos quedan 5 minutos de clase. Acuérdense que lo que no encuentren, lo pueden buscar en ese vademecum de Nutrinfo, ¿sí? Y después, al que le interese esto de la composición química de alimentos, está buena, se las voy a mostrar, está buena la página de USDA, porque, por ejemplo, lo que pasa es que tienen que escribir los nombres en inglés, pero tiene muchos micronutrientes también, ¿sí? Separados. Entonces, por ejemplo, habíamos visto hoy la quinoa, que también salía de acá, la composición química. Fíjense que la porción es cada 100, tienen proteínas, lípidos, hidratos de carbono, pero fíjense que tienen calcio, ¿sí? Sodio, hierro, tienen un montón de otras cosas. Entonces, por ejemplo, si se fijan, tiene 14 miligramos de calcio cada 100, puede llegar a estar bueno, pero pueden ir buscando diferentes alimentos y dependiendo del alimento van a encontrar mayor cantidad de cosas. Ves que acá te declara vitamina C, vitamina A, ¿sí? Colesterol. Por ejemplo, si yo pongo zanahorias, que son fuente de betacaroteno, ¿se acuerda cuando vimos micronutrientes? Que el betacaroteno es un precursor de la vitamina A. Bueno, 100 gramos de zanahoria, ¿cuántos betacarotenos tienen? Vamos a ver, ven, cobre también, selenio, dependiendo del alimento. Muchos tienen la cantidad de leucina que tienen por alimento, eso está bueno. Fíjense, betacaroteno, ¿sí? Tiene 8,28 miligramos de betacaroteno, es un montonazo. Cada 100 gramos de zanahoria, luteínas, todos estos son antioxidantes, aparte, naturales, que podemos consumir desde la plantita. Pero ven, después tiene todas las composiciones de grasas, tienen varias cositas. Está buena. Entonces, si quieren, van buscando acá diferentes cosas. ¿Sí? También. Entonces, lo que no encuentran en la tabla de composición que les mandé yo, que es bien básica, lo buscan en Nutrinfo entonces, o lo pueden buscar acá también. Tienen las páginas yo les pasé el Power de la semana pasada, ahí tienen todas las páginas, cualquier cosa. Y después, bueno, lo más complicado es en preparaciones combinadas. Como por ejemplo, Nicolás le quería dar una milanesa napolitana, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo la milanesa? Entonces ahí tengo carne, tengo pan rallado, tengo huevo, ¿sí? Es más complicado. Claramente va a ser una pechuguita. Sí, seamos básicos. Ahora seamos básicos. Después también, si es frita la milanesa o si es al horno, la cantidad de aceite que absorbe, eso también hay que consumir, hay que contarlo. Y aparte acuérdense que el aceite, así como el azúcar, es 100% hidrato de carbono, el aceite es 100% grasa, ¿sí? Entonces, dependiendo de la fritura o del horno y demás, la absorción de aceite y de grasa que tengo que contabilizar, que muchas veces la pasamos de largo, ¿sí? También, si van a poner mayonesa o condimentos, también hay que contabilizarlo, ¿eh? O sea, teflón antiadherente, sí. Yo la milanesa no, pero por ejemplo, yo las verduras las salteo con un chorrito de agua, y después mismo las verduras empiezan a... Re aburrido, ¿no? Lo que estoy diciendo. Largan su juguito y entonces se terminan de saltear ahí. Pero bueno, sí, teflón antiadherente es lo mejor. No contabilizamos, por ejemplo, la mayoría, cuando hacemos ensaladas, no contabilizamos el aceite que le ponemos. Una cucharada de aceite son 10 gramos de aceite. 10 gramos de aceite son 90 calorías, lo hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan?
Entonces también contabilizar eso es importante. Si voy a condimentar, si le agrego especias, las especias no tienen calorías. Pimienta, la sal tampoco, ¿sí? Acuérdense que la sal es un micronutriente, tiene sodio, tiene cloro, no aporta calorías. Las especias como pimienta, pimentón tampoco me van a aportar calorías. ¿El vinagre? El vinagre no aporta calorías. El aceto balsámico, depende de la marca, sí aporta calorías, así que ahí sí hay que contabilizarlo. Miren, fíjense, y aporta más de lo que uno piensa. Antes no se contabilizaban, La salsa pero de ahora soja sí. sí, ¿no? La salsa de soja también aporta calorías. Paula. Miren, a ver, aceto balsámico, vamos a poner acetos, todos los acetos. No sé, vamos a agarrar el primero, el marca Menollo. Fíjense que una cucharada sopera tiene 2,5 gramos de hidratos de carbono. ¿Sí? Entonces cada 10 mililitros me aporta 10 calorías casi. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más me habían dicho? Ah, la salsa de soja, a ver. Vamos a poner soja directamente, a ver qué aparece. Pero la salsa de soja también aporta hidratos de carbono. Vamos a ver. Marca Cocinero, la que encontramos. 10 mililitros, sí, también, miren, casi 1,8 gramos de hidratos de carbono por cucharadita, por cucharada sopera. Así que bueno, eso sí se contabiliza, ¿sí? Gente, ¿más preguntas? Si no, nos vemos la semana que viene. Traten de hacerlo, porque encima el parcial lo tenemos la última clase, bastante... No me gusta tener el parcial la última clase, que es el 26 de noviembre. Por lo tanto, después no vamos a tener revisión. Yo se lo voy a mandar por mail igual todo como hicimos hasta ahora. Pero seguramente vayamos a tener que hacer algún plancito, aunque sea de desayuno, merienda o almuerzo, una comida, seguramente voy a incluir en el examen, ¿sí? ¿Dudas o consultas? Están todos callados, ¿qué pasó? Quedó todo bastante claro. Bueno, menos mal. Bueno, gente, nos vemos entonces el jueves que viene. ¿Quieren? Hagan esto, Dale. porfa. Así lo